Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dando gracias a Dios por este día que nos permite nuevamente compartir con ustedes en este espacio sobre la Lección Divina. Y bueno, pues estamos aprendiendo que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Tenemos los pasos, que es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es invocar al Espíritu Santo, y para esto pues tenemos que tener una disposición muy especial: fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad. Espíritu de oración, conversión continua y comunión con la Iglesia. Estamos ahorita en el cuarto paso, que es espíritu de oración, y para eso pues nos fuimos a lo que es catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, que es el documento donde se tienen desarrollado muchos elementos que como católicos podemos tener y fundamentar. La cuarta parte nos habla sobre la oración, la vida de oración. Entonces estamos en esta cuarta parte. Hemos visto el capítulo 1, hemos visto el capítulo 2 y estamos ya en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, y hemos visto capítulo 1, la revelación de la oración; capítulo 2, la tradición de la oración; y capítulo 3, la vida de oración. Y vimos en el tercero las expresiones de la oración, y estamos ahorita en el combate de la oración. Hemos visto los obstáculos para la oración, que es lo que estamos ahorita ahorita les digo, combate, el artículo 2, el combate de la oración. Vimos obstáculos para la oración. Estábamos viendo la humilde vigilancia de la oración frente a las dificultades de la oración, frente a las tentaciones en la oración, y habíamos empezado el número 3, la confianza filial. Vimos la vez pasada el 2735 y 2736. Nada más los vamos a leer para retomarlos. Estamos viendo la queja por la oración no escuchada. Dice así: he aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿De Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Habíamos visto con qué facilidad le damos gracias y todo, pero no nos preocupa si le agradó, si le llegó. Simplemente, pues ya se la mandé, ya si le llegó es bronca de él. Pero cuando yo le pido, necesito un recibo, ahí sí necesito un comprobante de que me llegó, de que te llegó, y sobre todo que me lo vas a cumplir. Entonces, ¿por qué? Y nos dábamos cuenta de la gran diferencia que tenemos en el entendimiento o la imagen de Dios. Un Dios como medio, si es todopoderoso, yo creo en Él, pero es un medio para obtener lo que quiero. Como una persona que ama a alguien, pero es para obtener un medio nada más. ¿Sabes qué? Pues mientras me sirves, venga, nos torren, ya que no me sirves, patitas para que te quiero, ¿no? O sea, no me sirves ya. Ese es el problema, precisamente, en la imagen que tenemos de Dios. Un Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, un Dios que es alguien que me va a dar lo que yo necesito. Incluso esa frase que pues Dios quiere que yo sea feliz.
Entonces es Dios para que yo sea feliz. Es el medio que yo tengo para ser feliz. No es el fin de mi felicidad, no es el fin de mi existencia, no es el fin de mi sufrimiento, no es el fin de todo lo bueno y de todo lo malo que me pasa. Dios como fin, y entonces entiendo que hay cosas buenas, hay cosas malas, pero mi fin es Dios. Cuando mi fin es estar bien y ser feliz, bueno, pues entonces Dios es un medio que me lleva a mi felicidad. Y mi felicidad, pues es, pues no sé, tener, comer, no sufrir, que mi familia esté bien. Pero cuando mi fin es Dios, pues entonces puedo entender que va a haber dolor, que va a haber sufrimiento, que va a haber situaciones que no son a lo mejor nada agradables. Ok, esto fue el 2735. 2736 dice: estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene. No sabemos pedir como conviene. Y vimos Romanos 8:26. Pedimos a Dios los bienes convenientes. Era la primera pregunta. ¿Qué es lo que me conviene? Bueno, yo voy a pedir en cuanto a lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero, mi fin es mi felicidad, yo voy a pedir de acuerdo a lo que a mí me conviene. No, pues sabes que no, es que a mí no me conviene, yo no lo quiero. Entonces, pedimos a Dios los bienes convenientes, pero ¿conveniente para qué? ¿O para quién? Si yo pido a Dios los bienes convenientes para mi salvación, estamos en la misma sintonía. Pero si pido los bienes convenientes para yo no sufrir, para estar cachetonamente, pues entonces ya no es Dios un fin, el fin, sino es un medio. Entonces dice: nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, Mateo 6:8. Pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. ¿Sí? Está en la libertad. Dice, bueno, pues ¿para qué se lo pido si ya lo sabe? Porque Dios quiere que tú se lo pidas. ¿Sí? Y esto de alguna manera no es porque, es que quiero que me necesite. No, quiere Dios ese crecimiento, ese acercamiento de la criatura con Él. Para poder llenar al hombre de todas las bendiciones que Dios tiene para él. Entonces, el hecho que Dios quiere que le pidamos es para que nosotros podamos llenarnos de Él, de todo lo que Él tiene que darnos. Si yo no le pido a Dios, me voy a llenar de otras cosas. Y ese es el problema con el corazón del hombre. Nos llenamos de muchas cosas que no son de Dios, porque no le pedimos a Dios. Aprendemos a buscar en personas, en lugares y en cosas la felicidad. Y ahí es cuando alguien te decepciona, alguien te traiciona, alguien se muere, alguien se aparta de ti, y entonces pues te vienes para abajo. Pero cuando tú entiendes qué es lo importante, bueno, pues pedirle a Dios y estar con Él para llenarme. Claro, te va a doler todo esto, pero tú estás pidiéndole a Dios porque te quieres llenar de Él. ¿De qué es lo más grande de que nos podemos llenar de Él? Lo podemos decir de muchas maneras: de su amor, de su gracia. Pero hay una palabra que creo que encierra todo esto: la divina voluntad. O sea, entre más nos llenemos de la divina voluntad, pues más estaremos plenos con Dios. ¿Para qué Dios quiere que le pidamos? Para que nos llenemos de su amor, de su gracia, de su divina voluntad. Para encontrar el camino hacia Él, para poder llegar un día a estar nuevamente con Él. El problema es que yo me quiero llenar de cosas materiales, de cosas temporales o de personas. Por eso decíamos que Dios sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Él nos respeta, pero ya entendemos para qué es la libertad: para que nosotros escojamos, ¿me lleno de Él o me lleno de otras cosas? Y si nos ponemos a ver en el transcurso de nuestra vida, ¿de qué nos hemos llenado más? Pues de otras cosas.
algunas veces momentos muy espirituales, muy así, sí Señor, que se haga tu voluntad, pero ya después, una cosa es decirlo con los labios y otra cosa es sacarlo y hacerlo en el corazón. Dice, por tanto es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. ¿Sí? Y nos habíamos quedado en Romanos 8:27, creo que sí lo habíamos leído. De todas maneras vamos a volverlo a leer, que fue lo último que habíamos visto. Romanos 8:27. Espero que ahora sí trajeron su Biblia. Romanos 8:27. Y dice, el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Y yo les decía, bueno, no sé si fue esto o fue en la misa, la persona que está enferma, con razón no la encontrabas, bueno, la persona que está enferma ¿sabe lo que necesita? No, por eso va ¿a quién? Al médico, para que escrute en su cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que necesita? ¿Sabe qué? A usted necesito sacarle las muelas. Ay, no, otra vez. Bueno, pues esto es lo que necesita. ¿Por qué? Porque te examinó. Necesito quitarle la matriz. Necesito hacerle más estudios para poder escrutar. Yo decía, hay un método que estoy tratando de aprender, soy muy lento, pero el de la iridología, para poder ver desde antes qué problema hay en los órganos, desde antes de que se manifieste como enfermedad. Entonces, el médico escruta, investiga por todos lados. Primero te interroga. ¿A qué hora sales al pan? No es cierto. Sí, o sea, ¿qué tanto comes pan? ¿Qué tanto comes carne? Todo eso te interroga. Luego te explora, ¿sí? Te examina, pues generalmente te tiene que examinar todo, un buen médico, y ya después la parte que cree que está afectada. Y ya después te manda a hacer exámenes del laboratorio. Y ya después te dice, pues no sé qué tienes, pero te vamos a dar algo. Bueno, es naproxen, bueno, entonces escruta y él sabe lo que necesitas. Entonces dice aquí San Pablo, el que escruta los corazones, ¿quién es el que escruta el corazón? Dios. Y en nosotros, ¿quién es el que dentro de nosotros? Es el Espíritu. El Espíritu, dice, el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu. Entonces, Dios escruta tu corazón, te conoce y sabe lo que tu espíritu necesita, lo que el Espíritu necesita para llegar a esa plenitud. Y por eso intercede, aunque tu cuerpo dice quiero comer, aunque tu cuerpo diga yo quiero esto, tu espíritu dice otra cosa. El espíritu que está escrutando, que está gritando para que tú recibas la gracia, para que tú recibas la plenitud. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos el espíritu adormecido, como unas aquí están así como que, ¿sí? Adormecido, otras veces atarantado, otras veces ni siquiera le damos importancia al espíritu. O sea, no nos damos a la tarea de descubrir esa idea necesaria de lo que es dejar que el espíritu hable y sea quien nos vaya a pedir. Entonces, cuando un alma va descubriendo esto, se cumple esa frase que alguna vez ustedes habrán oído. Para el que cree, nada sucede para mal. Todo sucede para bien. ¿Qué quiere decir? No es que Dios quería que pecaras, pero desde esa realidad puede utilizarla Dios para ayudarte a salir. Entonces, es cuando el Espíritu está gritando dentro de ti, escruta tu corazón
y sabe lo que pide, sabe lo que necesita. Entonces a veces es necesario situaciones que no son nada fáciles o agradables, pero si confías, Señor, me abandono. Entonces ya tu oración, ya está tu oración de petición, pero no se vuelve una obsesión. Se vuelve un si es tu voluntad. Yo te pido esto, Señor, traigo un dolor en la espalda que no lo aguanto, y traigo una carita así como que, ahí traigo un problema con mi marido, ahí traigo un problema con mi esposo que no me deja, que no esto, que no aquello. Y entonces, ¿qué decimos? Que se haga. O sea, yo te pido esto, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sería entonces el discernimiento en la oración del huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Eso dice el cuerpo, eso dice el sentimiento, eso dice el proyecto humano. No quiero sufrir, no quiero pasar por esto. Pero el Espíritu dice, es necesaria la redención, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, a veces las circunstancias no se entienden. La mayoría de las veces no entendemos. No entendemos. Pero ahí es bueno, Señor. Hay que hacer lo que tenemos que hacer, sí. Hay que luchar por estar bien, hay que luchar por la justicia, hay que luchar por los valores, pero a veces, por más que nos pongamos de cabeza, no convencemos a la autoridad, no convencemos al presidente, al superior, al marido, al papá, a la mamá. Bueno, Señor, o sea, yo no quiero esto, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto va a ser muy importante para que nosotros podamos comprender qué es lo que sucede con todo esto. Ok, hasta aquí habíamos llegado. Dios nos permitió llegar aquí hasta Romanos 8:27. Ahora, fíjense, de esto último no lo habíamos discernido, pero ahora lo podemos entender mejor. ¿Cómo es que el que escruta los corazones conoce lo que tu espíritu aspira y necesita? Bueno, Señor, yo quiero esto, yo quiero no tener problemas, yo quiero estar sano, yo quiero, pero esto es lo que yo quiero. A lo mejor Dios sabe que estoy con un vicio, que estoy con una enfermedad espiritual, y bueno, te permite, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tú puedas crecer. El problema es cuando yo no tengo la disponibilidad y reniego. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué sufro? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué mi marido es así? ¿Por qué esto? Y empezamos a cuestionar, que es una parte de la oración, si se acuerdan. Sí, yo rezongo, pero termino diciendo me someto. El problema es que nos quedamos en ese estado. Y voy a decir, bueno, está bien, sí, pero vuelvo a rezongar, me tengo que volver a someter y me tengo que volver porque a veces estamos con toda la disponibilidad, ¿sí o no? Sí, Señor, que se haga tu voluntad, y otras veces no me toques porque estoy como pólvora, me tocas y prendo, ¿no? Pero yo creo que es interesante entender esto. Fíjense, aquí estamos aprendiendo mucho sobre la oración, sobre todo en el ámbito de ya cómo me voy yo a enfrentar a la aparente mudez del Señor ante mis oraciones, ante mis peticiones. Yo confío en Dios. Si yo le pido algo y no me lo da, es que mi espíritu no lo necesita. Aunque mi cuerpo lo esté gritando, un pedazo de pan, es que yo me quiero ir de viaje a Tierra Santa. Pues no te vas a... no, pues... O sea, estoy poniendo bromas, pero es algo de lo cual nosotros no sabemos. ¿Ok? Muy bien. 2736, hasta aquí llegamos. Vamos a ver al 2737. 2737. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, no tenéis por qué no pedís. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Y nos manda a Santiago, con todo el contexto que tiene esto. Si pedimos con un corazón dividido, eso significa adúltero, ¿sí? Que se va hacia otro. Debería estar por un lado, pero se me va para otro lado. Es el problema de los adúlteros. Adulterar, ya no eres, ¿cómo se llama? Ya no es algo, por ejemplo, la miel adulterada que le ponen piloncillo, ya no es, ¿sí?, algo puro, ¿sí? Y es, entonces la palabra adulterio proviene de adulterium. Bueno, ya me estoy adelantando, todavía ni termino la lectura, perdón. Ahorita lo analizamos. Si pedimos con un corazón dividido adúltero, Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados. No pretendas conseguir inmediatamente lo que pides, como si lograrlo dependiera de ti. Él quiere concederte sus dones cuando perseveras en la oración. Él quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Esto fue de San Agustín y la anterior de Evagrio Póntico. Qué feo nombre, ¿verdad? Evagrio. Bueno, vamos a ver este número, ¿sale? Vamos a verlo con calma. 2737. Dice así: no tenéis porque no pedís. Primer elemento, Dios quiere que pidamos. Y esto lo hemos analizado en otras ocasiones. ¿Por qué pedimos? Porque somos mensos, somos medibles, somos limitados, necesitamos. Pues yo puedo vivir por mí mismo. Bueno, te quitamos el aire, te quitamos la comida, te quitamos la vida, las personas, y a ver si puedes vivir. Pues no puedes vivir, dependes de. Entonces, Dios quiere llenarte de Él. Dios quiere. Y por eso, lo que veíamos en el número anterior, Él nos da la libertad, Él respeta nuestra dignidad y Él espera que tú lo busques, que tú le pidas para Él llenarte. Pero si no tenemos es porque no pedimos. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, con la intención de malgastarlo en nuestras pasiones. ¿Cuántas de las cosas que pedimos es para nuestra santidad? Con la intención de santidad, con la intención de santidad. Y la mayoría de las veces, y las pasiones no solamente son vicios, no solamente es algo malo, sino aquello que me mueve con tal fuerza que es mucho más grande que a veces mi amor a Dios. Y puede ser el trabajo. El trabajo es bueno, la familia es buena, pero es porque se vuelve mi pasión, se vuelve algo que me mueve más, que me da más fuerza en mi interior para poder hacer lo que tengo que hacer. Vamos a ver entonces a Santiago 4, 2, 3. Santiago es la primera de las cartas después de San Pablo. Todas las de San Pablo, después de Hebreos, está Santiago. Por la 1789, 80. Para los que traen su Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Santiago 4, 2 y 3. Dice así: codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir, combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pides mal, con la intención de malgastarlo en nuestros deseos de placeres. Aquí luego nos dice que sería bueno
leer todo el contexto de Santiago 4 del 1 al 10. Y luego Santiago 1 del 5 al 8 y Santiago 5 y 16. Vamos a leer Santiago del 1 al 10. 4 del 1 al 10. ¿De dónde proceden guerras, contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestros deseos de placeres que luchan en vuestros miembros? Fíjense qué interesante. Codician y no poseen, matan, envidian y no pueden conseguir, combaten y hacen la guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, con la intención de malgastarlo en sus deseos de placeres. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Piensan que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Más aún, da una gracia mayor, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien, pecadores, las manos, purifiquen los corazones, hombres irresolutos. Lamenten su miseria, entristezcanse y lloren. Que su risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, dice, ¿a qué se refiere todo este contexto? Nos dice, ¿de dónde vienen los problemas que tienes? ¿De dónde vienen? Y dice San Pablo, ¿de dónde vienen las guerras? Cuando te peleas con tu marido, cuando te peleas con tus hijos, cuando te peleas con tu suegra, cuando te peleas con medio mundo. ¿De dónde vienen las guerras y contiendas entre ustedes? No es de sus deseos, no es de sus necesidades, no es de sus proyectos. Y dice, no es de sus deseos de placeres que luchan en sus miembros. A veces se te sube el pH, ¿no? La pura histeria. Y es una pasión y en ese momento explotas. ¿Qué es lo que está luchando ahí? Tu coraje. Y es por eso te pones al tú por tú. O a veces que ves una situación que es una injusticia. Y está bien, pero cuando tu deseo de justicia te hace y justifique tu violencia, ya es tu pasión que está dominando tus instintos y no algo saludable. Imagínense que Jesús hubiera agarrado a cachetadas a todos, pues oye, o sea, qué difícil es esto, pero no es imposible. Nosotros tenemos que aprender a entender y comprender qué es lo que está sucediendo en nosotros. Cuando nos enojamos, cuando actuamos. Claro, ahorita no estoy hablando de pecados, que cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados, nuestras pasiones. Esas realidades que nos van arrastrando y que nos hacen comer, descansar, juzgar, criticar, que al final de cuentas es una especie de guerra que estoy haciendo. Porque me comparo, porque me siento mejor, me siento superior, porque no entiendo, porque no comprendo, porque no me parece, porque esta vieja, esta persona, que quién sabe qué. Entonces está hablando precisamente de dónde vienen los conflictos que tú tienes. Y es lo que ayer platicaba con alguien, no me acuerdo con quién fue, con una jovencita, sí creo que fue, de un pleito que se dio. Y entonces ella me decía, pero es que si te están provocando, le digo, pues si sabes que te está, mejor vete. Para que haya un pleito, hay uno que agrede y otro que responde. Pero si te tocan, hay una película que a lo mejor ustedes la vieron, Regreso al Futuro, con Michael J. Fox. Y hay una escena siempre en donde le dicen, eres una gallina.
Haz de cuenta que le dieron en su mero mole y por eso pues, muchos de los problemas que tenía era por ese arrebatamiento de que le decían, eres una gallina, y él volteaba y se regresaba para pelear. Entonces, de hecho, una escena que le ocasionó un accidente y por lo que sea todo, es que le dijeron gallina en una carrera que iba a ser de carreras y él corrió y se lastimó el brazo y bueno, todo un drama de la película. Pero es precisamente porque de dónde viene eso, de mi deseo de placer, y el placer, repito, no solamente es el comer, no solamente es el sexo, no solamente es el descansar. El placer es todo aquello que me produce una satisfacción, aunque sea en un arrebato de defensa, de ira, de coraje, también de tristeza, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Es necesario que nosotros hagamos conciencia de esto, que seamos capaces de responder de todo esto. Ok, entonces dice, no es de sus deseos de placeres que luchan en sus miembros. Y ahí es donde, ¿no? ¿Cuántas veces no has hablado cosas en el momento y después, creo que la regué? La lengua es uno de los órganos más poderosos. Miembro que con la lengua puedes matar a alguien, puedes destruir a alguien. Y es precisamente porque viene esta destrucción. Ok, dice así. No es de vuestros deseos de placeres que luchan en vuestros miembros, codician y no poseen. O sea, quiero y no poseo, entonces ¿qué hago? Mato. ¿Sí? ¿Qué es la envidia? Pues precisamente eso, porque él sí y yo no. En los celos de las relaciones de amistades, de noviazgo, de matrimonio. ¿Por qué a ella y no a mí? ¿Por qué le hablas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene precisamente en esa situación. Pues yo quiero ser el centro, yo necesito ser el centro, y si no soy el centro, cuidado chata, o cuidado chato, porque nos va mal. Aquí tal vez no matemos, claro, los crímenes pasionales son muy, muy feos, ¿no? Porque es la pasión, la envidia, los celos que llevan a cometer situaciones muy, muy, muy feas. Ok, envidias y no puedes conseguir, combates y haces la guerra. O sea, yo quiero lo que tú tienes. Y a veces es tan sutil este sentimiento que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Piensa las veces que has criticado a alguien y que muchas veces puede ser por envidia y tú no lo entiendes. No, si yo no siento envidia, yo no. Pero si fuéramos honestos, muchas de nuestras actitudes es envidias. No, si yo no siento, nada más no me gusta o no me parece. Si fuera nada más eso, ¿a ti qué te afecta que la otra persona esté así? Se los voy a poner así muy claro. Una muchacha con un cuerpazo, que llega con un vestidazo. Ay, qué exagerada, ¿para qué? ¿Quién sabe? Ay, qué. O sea, la criticas porque no tienes lo que ella tiene. La juzgas, la señalas, la ridiculizas, precisamente. ¿Y qué le estás haciendo? La guerra. No es una guerra con pistolas, no es una guerra con armamento, pero ¿qué tal con la lengua? Estás criticando a alguien, estás juzgando a alguien, estás haciendo la guerra. Fíjense qué interesante. Dice, piden y no reciben porque piden mal, con la intención de malgastarlo en sus deseos de placeres. Ok, esto es lo que nos dice. Ahí luego dice, adúlteros. Vamos a ver ahora sí la palabra adulterio. Adulterio proviene del latín adulterium. Sus componentes son el prefijo ad, que es cerca, aproximación, y alter, otro, cerca del otro. Alterada en ulter al recibir un prefijo, ¿sí? En sentido amplio se refiere al quebranto del deber marital de fidelidad, generalmente por la unión sexual con terceras personas, adúltero.
¿sí? Como es cambiar, hacer hacia otro. También puede hacerse a cosas que son cosas alteradas. Por ejemplo, les decía la miel, ¿no? Que te venden miel de abeja, pero es azúcar derretida o piloncillo derretido. Ya no es adulterada, está contaminada. Entonces, en el adulterio de las relaciones que estás cerca, tienes más proximidad con otra persona que con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, ¿sí? Y ahí es precisamente esta, pues se entiende la corrupción, que puede ser de una sustancia o que puede ser de una relación o del alma de una persona. Por eso dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, no puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo. ¿Por qué? Porque mi fidelidad es hacia Dios, pero si soy amigo del mundo, quiere decir que soy adúltero. O sea, me uno más, tengo mayor proximidad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y aquí es donde a cada uno de nosotros tenemos que ver qué tan adúlteros somos. Y me refiero específicamente a Dios. ¿Qué preferencia tengo hacia personas, cosas o lugares? Y obviamente cuando peco es porque tengo mayor proximidad a las cosas, a las personas o a los lugares que a Dios. Me convierto en adúltero. Tengo más amistad, le dedico más tiempo, mi corazón, mi mente, mi fuerza está centrado en algo, en alguien y no en Dios. Por eso Santiago dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por eso el Señor también lo decía, ¿qué no saben que no pueden servir a dos amos? Odiarán a uno y amarán al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo, vuelvo a lo anterior. Dios como medio o Dios como fin. Mi Dios es el dinero, entonces yo busco a Dios de arriba como medio para alcanzar mi Dios aquí, que es el dinero. Entonces no podemos ser del mundo y no podemos ser de Dios. O soy de Dios o no soy de Dios. Dice, cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, las cuestiones de la moral, los principios. Y aquí, ¿qué daño tan grande hacen los papás en los hijos? Cuando les permiten a los hijos cuestiones, no, pero es que yo quiero a mi hijo. Voy a poner el ejemplo clásico del hijo homosexual. Sí, el hijo homosexual. Y bueno, pues es que yo quiero que mi hijo sea feliz. Pero lo estás haciendo enemigo de Dios. Es que yo no quiero que se vaya de la casa. Es que yo no quiero que sufra. Es que yo quiero esto. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? En donde nosotros permitimos que nuestros hijos sean más amigos del mundo que de Dios. Y luego queremos reconciliar o decir, no, pues es que Dios nos ama a todos, Dios quiere de todos. Es que este es mi cuerpo y pues ¿cómo mi hija va a tener un bebé para traerlo para sufrir y está muy chiquita y todavía le falta azúcar? No, mejor que lo aborte. O sea, son todas esas situaciones, estoy hablando de los casos más graves, pero tenemos que irnos con tan sencillo. No quiero que mientas. Oye, mamá, dile que no estoy. Espérate, eres amigo del mundo y no de Dios. Qué difícil, ¿no? Porque nos damos cuenta con qué facilidad nosotros hacemos las cosas diferentes. Ok. Dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok. Vámonos ahora. Bueno, dice más adelante, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en ustedes? Yo creo que este deseo ardiente todos lo hemos tenido. ¿Cuál es ese deseo ardiente? Dios, hacer las cosas bien. Hay gente que lo tiene de una manera tan intensa. Y hay otros que, bueno, todos lo tenemos, pero algunos como que se adormece con el pecado. Por eso siempre he dicho que hace el pecado, te hace sordo, ciego y tonto. No te permite entender
qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te está pasando. Y ahí es donde dice, piensan que la Escritura dice, tiene deseos ardientes el espíritu. Cuando buscas la felicidad, cuando buscas, es el espíritu que está gritando, pero tú le estás dando atole con el dedo. ¿Qué es el atole con el dedo? Metes el dedo en el atole y cree el niño que está, ay, ya le dio mamila, no, pues lo estás engañando, nada más te mojaste el dedo. A eso se refiere dar atole con el dedo. Y se queda, ya no va a sacar nada, pero eso es lo que hace el mundo. Te da atole con el dedo. Por eso buscamos la felicidad. Y cuando la encuentras en alguien, éjele, te dieron atole con el dedo. Cuando piensas que es en la salud, éjele. Cuando piensas que es en tu belleza, cuando piensas que es atole con el dedo. ¿Cuántos dedos estás chupando? Y lo peor de todo, que ni siquiera se lavaron las manos, hombre. O sea, atole con el dedo. Dice, tiene deseos ardientes el espíritu que Él ha hecho habitar en ustedes. Si aprendiéramos a dejar hablar el espíritu, ¿saben una de las cosas que más trabajo cuesta a la persona? Estar en soledad. La soledad. No sabemos estar solos. Y solos no en el sentido de sentirme solo, sino en la soledad como una búsqueda interior, una soledad apacible, un encuentro conmigo, con Dios y conmigo. Pero ¿en qué momento del día tengo esos? Pues cuando voy manejando estoy sola. No se refiere a una soledad física. Se refiere a una soledad en donde tú quieras estar, sin necesidad de radio, televisión, celular, amigos, personas, sino dedicarte ese tiempo a una soledad de encuentro. El que sabe estar consigo mismo sabrá estar con los demás. Y no llegará a depender de, no llegará a necesitar de una manera y aprender a escuchar el espíritu. Hay un libro que estoy leyendo del cardenal Sara, que es el prefecto para la Congregación de la Fe, un cardenal africano, y está bien interesante. Hemos perdido el silencio en medio de la tiranía del ruido. Wow, dices. O sea, es algo que es muy para meditar. ¿Sí? Dice, más aún da una gracia mayor, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Por qué? El soberbio no es el espíritu el que está hablando, es su cuerpo, son sus necesidades. ¿Sí? Y el humilde, que es el que está hablando, es el espíritu, porque no es su soberbia, no es el yo, sino es el espíritu. Por eso la humildad es la llave de todas las virtudes, la humildad. Más aún da una gracia mayor, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, porque el soberbio no está pidiendo con el espíritu. El soberbio está pidiendo de acuerdo a sus planes, a sus deseos, a sus pasiones. Pero el humilde, Señor, que se haga tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Sométanse pues a Dios. Ya sabemos qué es someterse, estar bajo la protección de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. O sea, esa es la resistencia al diablo. Pero más bien lo invitamos, oye, vente, necesito que me ayudes. Acérquense a Dios y Él acercará a ustedes, se acercará a ustedes. Limpien, pecadores, las manos, purifiquen los corazones, hombres irresolutos. Lamenten pues su miseria y entristezcanse, lloren por sus pecados. Eso se llama contrición, dolor, arrepentimiento, el arrepentimiento perfecto por mis pecados. Pedir ese dolor y lamentar nuestras miserias. Y aquí nos quedamos. Se nos acabó el tiempo y no terminamos el 2737. Lo vamos a retomar, nos quedamos ni a la mitad. Lo vamos a retomar, Dios mediante, la siguiente vez. Entonces nos quedamos en el 2737, más o menos en el contexto de Santiago 4 del 1 al 10. Ahí nos quedamos.
Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.